Efectivamente, Marjorie, vamos a darle de inmediato la bienvenida al señor Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral, a quien saludamos y le damos la bienvenida bien temprano, acá a 7:36 minutos de la mañana. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Gracias de nuevo por la invitación. Aquí Siempre estamos. un gusto para nosotros, además, que pueda estar acompañándonos en la entrevista. Hay informaciones respecto al trabajo que está realizando en este momento el Consejo Nacional Electoral, sobre todo lo que refiere a la legalización de los partidos. Ya han escrito autoridades a través de sus redes sociales, por ejemplo, el rector Luis Emilio Rondón. Vamos a recordar algunos de los tweets que escribió el rector Luis Emilio Rondón respecto de este proceso, y él, entre otras cosas, decía que él no está de acuerdo con esta decisión, que salva su voto porque, a juicio del rector Rondón, el CNE limita el derecho a la participación al aprobar un proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento. Además dijo que con esta decisión el CNE dificulta el derecho a la asociación política, lo cual es sumamente grave, dijo el rector Luis Emilio Rondón. Entre tanto, la rectora principal, Tania de Amelio, también utilizó la red social Twitter para manifestar su opinión respecto de este tema, y entre otros tweets dijo la rectora Tania de Amelio que el proceso de renovación de nóminas de los partidos políticos, que inicia este 18 de febrero y finaliza el 23 de abril, se hace de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y se dispondrán a renovar 59 partidos políticos, para lo cual el CNE dispuso de 390 puntos en todo el territorio nacional, que trabajarán 7 horas diarias, y además utilizarán una plataforma de autenticación biométrica para quienes reciban o deseen participar en esta certificación de partidos políticos. ¿Es realmente viable o no viable que cumplan los partidos políticos con las condiciones técnicas para esta renovación? Fíjate, yo creo que primero hay que establecer algunos parámetros sobre los cuales se toma esta decisión. Fíjate, la ley orgánica, la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, aprobada en 1965 y reformada en el 2010, establece en su artículo 16 la constitución de los partidos políticos, y en el artículo 25 establece muy claramente que al inicio de cada periodo constitucional debe renovarse la nómina de los partidos políticos que no hayan obtenido en las elecciones el 1% de la votación o no hayan participado en el proceso electoral previo. De manera que eso es un proceso legal establecido y debe hacerse al inicio de cada periodo constitucional. Evidentemente que este es un proceso que debe cumplirse antes de iniciar una elección como la que está planteada para este semestre. Ahora bien, si las condiciones son exigentes o no son exigentes, yo creo que eso depende en buena medida de las características de los partidos. Mira, ahorita tú referías, o creo que tú no, pero se refería anteriormente, la más reciente encuesta de Interlace. Un investigador de sistemas electorales, Nolen, decía que en el mundo hay 3 tipos de sistemas electorales en función de los partidos: los sistemas bipartidistas, los sistemas multipartidistas y los sistemas fragmentarios. Nosotros pasamos de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista y ahora estamos entrando en un sistema fragmentario de partidos. En Venezuela participan en las elecciones muy por encima de la media de partidos políticos que participan en otros procesos electorales de América Latina y en el mundo. Aquí tenemos 59 partidos que están por legitimar sus nóminas, de manera que es complejo los procesos electorales en Venezuela. Ahora, si es difícil o no es difícil, si es complicado, si es complejo, va a depender mucho de las características de la organización política que corresponda. Pero ahora, ¿realmente se debe dejar en stand-by o en pausa la convocatoria a un proceso electoral por este tema? ¿Por qué no se puede hacer en paralelo como ha ocurrido, por ejemplo, en años anteriores, 2006, 2007? Sí, bueno, yo en este momento no tengo la información precisa de cómo se está organizando el proceso, pero en todo caso, lo que sí es claro es que es previo. Se lo pregunto es porque hubo un precedente ya en el año 2006-2007 y se actuó
en un mismo momento ambos procesos, tanto la relegitimación de los partidos como la convocatoria a las elecciones en ese momento. Claro. ¿Cuál es el inconveniente que yo observo como conocedor de la materia electoral? Uno, que acuérdate que la organización de un proceso electoral como para gobernadores y municipalidades, es complejo por la cantidad de organizaciones políticas que concurren, porque hay que elaborar tarjetones que implican que hay que tener claro cuáles son los partidos que en definitiva van a participar en el proceso electoral, que esos partidos tienen que escoger su posición en la boleta. Hay una serie de factores precurrentes que es necesario tener muy claro y tener precisado para saber cómo, en definitiva, organizar. Ahora bien, eso no quita que en paralelo no se puedan organizar otros aspectos del proceso electoral. Ahora, fíjese, exrector, que hay algunos aspectos en los cuales han coincidido partidos políticos, tanto oficialistas como opositores, y es en precisamente protestar las condiciones que ha establecido tanto el TCJ como técnicamente el CNE para la legalización de estos partidos. De hecho, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, el Partido Redes, que son partidos oficialistas, forman parte del gran polo patriótico del gobierno nacional, y todos los partidos de oposición consideran muy injustas estas condiciones técnicas, incluso comparan con procesos anteriores de inscripción de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se ha desplegado mayor cantidad de máquinas y en mayores puntos por parte del Consejo Nacional Electoral para la activación de un solo partido, y consideran poco justas las condiciones para 59 partidos respecto del aspecto técnico, por ejemplo. Sí, yo no te puedo discutir si esa organización se ajusta a las condiciones de los partidos políticos. Pero lo que sí te puedo señalar es que uno de los problemas que tenemos hoy en día en la organización partidista en Venezuela es la enorme fragmentación que existe y que dificulta entonces cualquier proceso de esta naturaleza. Ahora, el CNE siempre ha estado abierto a reuniones con los partidos políticos, revisar las condiciones que plantea en los procesos electorales, y yo estoy seguro que en esta oportunidad también podrá hacerlo. Si las condiciones para la gran mayoría de los partidos son duras, son difíciles, son complejas, bueno, yo supongo que está abierta la discusión para revisar ese proceso, pero en todo caso, la complejidad es sobre todo porque tenemos muchos partidos pequeños con poca capacidad de movilización y que en definitiva, pues el proceso para esos partidos se hace muy difícil. Pero fíjate, la ley inclusive es muy flexible en el sentido que la ley te establece que un partido nacional se conforma con la legalización en 12 estados del país, en la mitad prácticamente de los estados del país. Con al menos el 0.5% en cada estado. Con al menos el 0.5% en cada estado, pero no te indica la ley cuáles son los estados en los cuales tú puedes legitimar tu nómina de militante. Entonces eso daría una gran flexibilidad, pero ¿cuál es el problema? Que los partidos pequeños tienen sobre todo su organización en las grandes ciudades. Pero ahora una pregunta, exrector, porque cuando uno habla de este tema también está latente el componente de lo que es un partido político, si es un partido de cuadro, si es un partido de masas, dependiendo de los ideales. Hay quienes han protestado incluso desde el campo político que pareciera que el TCJ está estableciendo que para ser un partido político en Venezuela tienes que tener un número determinado de militantes o de simpatizantes, y negando, además, consideran estos analistas la posibilidad, o activistas políticos incluso se han expresado en redes sociales, que se está violando en este momento lo que es la posibilidad de que alguien defienda sus ideales a través de un partido político, independientemente del número de personas que compartan o no ese ideal. ¿Cree que eso se está violentando con esta característica del 0.5%? Es que, fíjate, eso lo establece la ley. Eso no lo establece el TCJ ni lo establece el CNE. La ley, el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, establece que los partidos políticos que en las elecciones previas no han obtenido el 1% tienen que legitimarse
en al menos 12 entidades nacionales, sacando el 0.5%, presentando una nómina del 0.5%. No es un capricho de otra instancia, es lo que establece la ley. Y es una ley del 1965 reformada en el 2010 que mantuvo en esencia el mismo articulado. De manera que no es una decisión de nadie en particular que no sea de la propia ley. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero para el regreso me gustaría también conocer su consideración respecto del cronograma electoral. Hay sectores políticos en Venezuela afectos a la oposición que están exigiendo del Consejo Nacional Electoral la inmediata publicación del cronograma para las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Me gustaría, por favor, sus opiniones al regreso de esta breve pausa. Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral, continúa con nosotros. Ya venimos. 7:50 de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Sigue con nosotros Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Sobre el tema del cronograma para las elecciones de gobernadores y de alcaldes. El año pasado, que debieron realizarse las elecciones de gobernadores, al menos porque el periodo venció en diciembre, la presidenta del máximo ente comicial de nuestro país, la rectora Tibisay Lucena, se comprometió ya finalizando el año y dijo que para finales del primer semestre de este año 2017 se realizarían las elecciones regionales y finalizando el segundo semestre las elecciones locales. Sin embargo, en recientes declaraciones, la rectora Tania de Amelio dijo que las elecciones regionales estaban interrumpidas hasta tanto no se termine el proceso de certificación de los partidos políticos, que por cierto informó que como hay un lapso de reparos, la rectoría de Amelio también dijo que ese proceso va a finalizar en el mes de junio, es decir, finalizando el primer semestre del año. ¿Va o no va a cumplir el CNE de acuerdo a su apreciación con lo ya ofrecido el año pasado? Mira, habría que ver, yo supongo que esta propuesta que hizo el CNE para realizar la legitimación de las nóminas de los partidos políticos tiene que ver con el propósito o el planteamiento de tratar de hacer esas elecciones por lo menos a finales de este semestre. Ahora, habría que ver si eso es viable o no es viable. Te repito, sobre cuáles son los basamentos de esa propuesta organizativa para este proceso de legitimación de la nómina de los partidos, yo no te puedo opinar porque no los conozco. Yo te puedo decir, por ejemplo, que me luce complicado si la relegitimación de las nóminas concluye en el mes de junio, pueda realizarse el proceso electoral en el primer semestre. Probablemente se tome un mes más, pase los primeros meses del segundo semestre. Yo creo que eso en todo caso no alteraría la importancia de, en todo caso, realizar el proceso electoral. Pero no se estaría alterando lo que es un periodo constitucional para el cual fueron electos varios funcionarios, que ya está en mora, dicho sea de paso, desde finales del año pasado. Claro, lo ideal es que esa elección se haga en el lapso establecido, pero en distintos momentos ha habido retrasos por distintas circunstancias. Hay que tomar en cuenta que el proceso político venezolano en este momento es sumamente complicado, está lleno de muchos escollos, de muchas dificultades y evidentemente hay una ¿Pero por qué? participación. ¿Cuáles son esas dificultades? Bueno, por ejemplo, el CNE ha estado sometido a una presión inusitada, bueno, y continuada, ataques a la autoridad del CNE, a la autoridad rectoral, presiones, una serie de circunstancias que inclusive en una oportunidad la rectora presidenta señaló que de continuar esos ataques ellos paralizarían todos los procesos que estaban en curso. Por supuesto, eso yo supongo que es una expresión emitida como defensa ante todas esas circunstancias. De manera que lo que te quiero decir con esto, que no estamos en una dinámica política
normal, equilibrada, donde hay unos partidos que concurren un proceso electoral en condiciones de querer participar ciertamente. Hay una serie de circunstancias que complican el proceso. ¿Usted cree que todo esto tenga que ver, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, ¿usted cree que todo esto tenga que ver, ex rector, cuando se dice, por ejemplo, desde el más alto sector gubernamental, que no es una prioridad para ellos, desde el gobierno, desde el partido de gobierno, que haya elecciones en Venezuela? No, yo no creo que eso tenga nada que ver en absoluto, porque las elecciones no las decide el gobierno. Acuérdense que el poder electoral es un poder autónomo, es el que determina cuándo y cómo realizar los procesos electorales, no es el gobierno. Vamos a pasar, si le parece, ex rector, con los comentarios de nuestra audiencia. Estefanía Olivares, lista para compartirlos. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato, señor Castillo, con uno del abogado Luis Linares. Le pregunta lo siguiente: ¿por qué legitimar partidos es más importante que el llamado a las elecciones que establece la Constitución? ¿Qué le contesta? Bueno, yo me remito a lo que establece la ley de partidos políticos, ya lo señalé, reuniones públicas y manifestaciones, que en su artículo 22 establece que iniciado cada periodo constitucional debe relegitimarse la nómina de los partidos políticos para saber cuántos partidos van a concurrir al proceso electoral finalmente. Seguimos revisando. José López le dice: buenos días, más del 80% de los votos fueron para dos partidos, PSUV y MUD. Entonces habrá que suspender mi derecho a elegir. ¿Qué le contesta? No, de ningún modo. Es lo que hablamos. Lamentablemente el proceso venezolano se ha venido fragmentando en lo que es la estructura de los partidos políticos, pero siempre hay modalidades de participación. La ley nuestra es bastante flexible, establece, por ejemplo, la organización de partidos regionales para aquellos que no tienen capacidad de extensión nacional y establece los grupos electores. De manera que la participación está garantizada para todo aquel ciudadano que quiera concurrir a un proceso electoral. Lamentablemente el tiempo es corto, por lo que comparto con usted y la audiencia un último comentario. El señor Douglas Figueroa le pregunta lo siguiente, señor Castillo: ¿cómo puede describir al Consejo Nacional Electoral actual en una sola palabra? Legal. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista y sí me gustaría, por favor, su apreciación, porque con todo este tema electoral que se está discutiendo en nuestro país, ¿es justo o es injusto hablar de una parcialidad o imparcialidad del ente electoral de nuestro país, favoreciendo una de las tendencias políticas, de acuerdo a su apreciación? Mira, lo que yo conozco, lo que sigo conociendo y lo que veo actualmente es que el CNE, más allá de las disputas internas entre los distintos factores, se mantiene sometido a la legalidad de las leyes electorales del país. Muchísimas gracias, rector, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Humberto Castillo, ex rector del Consejo Nacional Electoral, a quien agradecemos haber compartido con nosotros estos minutos. También a ustedes por participar con nuestra etiqueta numeral Primera Página, que ya es...